Él solo quería comprar pan, pero cuando vio a una madre siendo humillada en la caja, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Lo que empezó como un simple gesto se convirtió en el amor más grande de tu vida. Hola mis amigos y amigas, antes de comenzar esta increíble historia, dejen comentarios de dónde viene, ¿de acuerdo? Y recuerda darle like y suscribirte al canal. João Alencar caminaba por los pasillos de cristal del piso 27 del edificio Alencar & Hijos, su rostro reflejado en múltiples superficies que parecían multiplicar su soledad. Valencia se extendía ante él como un mar de oportunidades que paradójicamente ya no le ilusionaban. A sus 38 años, era uno de los hombres más influyentes de España en el sector de la construcción, conocido por la frialdad con la que dirigía las reuniones y la precisión con la que descartaba lo que consideraba innecesario. Su traje oscuro parecía pesar más en esa tarde bochornosa, mientras aflojaba su corbata como si intentara liberar algo más que su cuello. «Necesito algo diferente hoy», murmuró mirando el espejo del ascensor. Por primera vez en años, despidió al conductor y bajó solo al taller, como si el simple acto de conducir su propio coche pudiera devolverle una parte olvidada de sí mismo. Conducía sin rumbo por las avenidas de la ciudad, atravesando plazas y barrios silenciosos que rara vez observaba de cerca. Valencia le parecía diferente desde la perspectiva de alguien que no tenía prisa. Cuando vio un supermercado de barrio, de esos con toldos descoloridos y carritos desalineados en la entrada, João frenó por impulso. No necesitaba nada, yo no quería nada, pero algo en la sencillez del lugar lo atraía. Aparcó el coche y entró. Había algo casi terapéutico en el sonido de las ruedas de metal de los carros, el olor del pan recién horneado y la lejanía de los rostros comunes. Por un momento, dejó de ser el empresario multimillonario y se fusionó con esa multitud anónima. Cogió cosas al azar: un queso manchego, pan rústico, una botella de vino tinto barato. Nada de lo que estaba en su lista de compras. De hecho, ni siquiera tenía una. Fue una compra hecha por alguien que quería sentirse humano. En el pasillo de productos para bebés se detuvo frente a un estante con pañales. No estaba seguro de por qué. Tal vez porque nunca había comprado uno. Quizás porque nunca pensé en la posibilidad de necesitarlos. A su lado, una joven empujaba un cochecito con un bebé en brazos que dormía envuelto en una manta azul claro. Tenía el pelo castaño atado con una sencilla goma elástica, la piel cansada, pero la mirada atenta. Se vestía discretamente y observaba el precio de los paquetes con la seriedad de quien calcula cada centavo. Juan no entendía por qué sus ojos estaban fijos en esa imagen. Había en ella una serenidad dolorosa, como una de esas canciones tristes que escuchas una y otra vez sin saber por qué. La siguió en silencio, pero algo de su presencia permaneció resonando dentro de él. Minutos después, en la fila para pagar, vio a la misma mujer frente a él. Ella rebuscó en su cartera y su rostro se sonrojó lentamente. «Voy a tener que devolver algunas cosas», dijo avergonzada, señalando la leche en polvo y el paquete de pañales. El cajero asintió con una mirada comprensiva pero impersonal. João observaba todo en silencio, con una molestia en el pecho que no sabía explicar. Cuando llegó su turno, extendió una tarjeta negra sobre el mostrador y dijo: «Incluya sus productos por un favor». La mujer se giró sorprendida y ofendida. «No acepto caridad», dijo con firmeza y mirada dura. João mantuvo un tono tranquilo, casi afable. «Considéralo un regalo de cumpleaños, o un gesto de alguien que también ha necesitado ayuda». Ella dudó, pero finalmente aceptó en silencio. Se fijó en el nombre escrito en la insignia que colgaba de su bolso: Patricia. Patricia apretó contra su pecho la bolsa con los pañales y la leche en polvo, como si no estuvieran ahí productos, sino su dignidad.
Salió del supermercado sin mirar atrás, con los hombros tensos y el paso apresurado. Una vez en la acera, respiró profundamente, tratando de digerir lo que acababa de suceder. El ligero viento de la tarde le hizo volar mechones de cabello hacia la cara, pero a ella no le importó. A 1 metro de distancia, apoyado en un árbol con las manos en los bolsillos, Joan la observaba desde una distancia respetuosa. ¿Me seguiste?, preguntó ella levantando una ceja con sospecha. John meneó la cabeza, lentamente. En realidad iba a irme, pero te vi marcharte tan rápido. Pensé que quizá querías devolverme los productos. Patricia se cruzó de brazos, colocó al bebé en su regazo y respondió con firmeza. No me gusta deberle nada a nadie. Joan sonrió, pero era una sonrisa contenida, casi triste. Entonces, contáctame. Eso es todo. Hay un bar ahí mismo. De mala gana, Patricia miró al pequeño Gabriel durmiendo sobre su pecho. El niño era ligero como una promesa y pesado como el mundo. No estaba acostumbrada a aceptar invitaciones, especialmente de desconocidos, pero algo en la voz del hombre, firme pero contenida, era más curioso que amenazante. Caminaron hasta el café de la esquina, donde Joan pidió 2 cafés y un jugo de naranja. Se sentaron en una mesa alejada con vista a la calle y al sol filtrándose entre los árboles. Patricia no podía apartar la mirada de Gabriel, que dormía plácidamente en el carro improvisado. «Me pareces una mujer fuerte», dijo John, rompiendo el silencio con «Cuidado, pero también veo cansancio en tus ojos. ¿De dónde viene todo este peso?» Patricia dudó, y tras unos segundos respondió en voz baja pero firme. «De no tener con quién compartirlo, de tener que decidirlo todo sola, de no poder equivocarme». Juan escuchó como si quisiera comprender y no solo responder. Sus ojos no la juzgaban, y eso la sorprendió. «Soy profesora de música», continuó. «Doy clases particulares, pero después de que nació Gabriel, se me hizo difícil mantener el horario». Su padre desapareció. Cuando supo que estaba embarazada, dijo que necesitaba tiempo, y todavía lo necesita. John permaneció en silencio, pero su expresión se endureció ligeramente. «¿Y nunca más supiste de él?» «Recibí un mensaje cuando nació Gabriel. Eso es todo. Nunca respondió a mis intentos después». Ella se rió amargamente. «Pero no pasa nada. Aprendemos a vivir sin quienes no quieren quedarse». John apoyó los codos en la mesa y dijo con sinceridad: «Hablas de tus dificultades sin hacerte la víctima. Es raro y admirable». Patricia simplemente asintió. Por primera vez en mucho tiempo sentí que realmente me escuchaban. El café se enfrió en las tazas mientras el tiempo se detenía en ese encuentro improbable. Juan hablaba poco, pero sus preguntas venían con la precisión de quien ha aprendido a observar. ¿Tienes algún lugar donde dejar a Gabriel cuando das clases? A veces se lo queda mi vecino, otras veces me lo llevo. No es lo ideal, pero es lo que tengo». Juan pareció reflexionar unos instantes. Su mirada se volvió hacia el bebé, que ahora murmuraba suavemente mientras dormía. «En mi empresa tenemos un proyecto social con niños. Hay un centro cultural con salas de música. Necesitamos a alguien que nos ayude con las clases. Son solo unas horas a la semana y puedes traer a Gabriel». Patricia lo miró como si intentara descifrar una trampa. «Ni siquiera me conoces». Juan sonrió, pero esta vez había dulzura en la sonrisa. «Pero te oí hablar de música, y eso fue suficiente». Patricia permaneció en silencio unos segundos, procesando lo que había escuchado. El centro cultural, la oferta de trabajo, la posibilidad de un nuevo comienzo, todo parecía fuera de nuestro alcance, casi irreal. Sus dedos tamborileaban sobre la taza de café mientras intentaba ordenar sus pensamientos. ¿Y qué te hace confiar tanto en un desconocido que conociste en la cola del supermercado? John se encogió de hombros levemente, pero su respuesta fue firme. «Quizás porque también me siento un extraño en mi propia vida.
Dijiste con tanta sinceridad y hacía mucho que no oía verdades como esa. Patricia frunció el ceño, intrigada. ¿Pero por qué? Parece que lo tienes todo. Joan respiró profundamente y miró fijamente la calle más allá de la ventana. Todo lo que el dinero puede comprar, sí. Pero ¿qué hay de lo que no? La paz, por ejemplo. Un propósito. Alguien que me mire a los ojos sin querer hacer un trato. Esas palabras tocaron una fibra sensible en Patricia, y por un momento bajó la guardia. Hablas como si estuvieras cansado, pero no de trabajar, cansado de fingir. Juan la miró sorprendido y después de unos segundos se rió. No es una risa estridente, sino un soplo de verdad. Sabes leer rápidamente a la gente, ¿verdad? Patricia dio una media sonrisa. La vida te enseña. Cuando crías a un hijo solo, aprendes a percibir lo que no se dice. Aprendes a notar cuándo alguien te escucha de verdad y cuándo solo espera su turno para hablar. John asintió con la cabeza, impresionado. Entonces, sabes que no estoy aquí para parecer generoso. Estoy aquí porque me has recordado cosas que he enterrado. ¿Cómo qué? Ella preguntó. Se tomó un momento antes de responder. Como la música. Como el deseo de hacer algo que importe, como el deseo de construir no solo edificios, sino algo que perdure en mi interior. Pasó el tiempo y ellos ni se dieron cuenta. El sol ya estaba bajo en el horizonte, pintando el cielo con tonos ámbar y lila. Gabriel se despertó con un suave gemido y Patricia tomó al niño en sus brazos con un gesto automático y tierno. John observó aquella escena con una especie de reverencia silenciosa. ¿Cuántos años tiene él? 8. Y cada día es un nuevo reto, pero no cambiaría nada. Ella colocó el cuerpo del bebé contra su pecho y miró a John. ¿Tienes hijos? La pregunta lo pilló desprevenido y respondió con un suspiro apenas perceptible. No, y para ser sincero, nunca imaginé tener uno. Al menos no en el buen sentido. Siempre pensé que mi vida era demasiado ocupada, demasiado desorganizada, demasiado vacía. Patricia lo observó atentamente, como si analizara una herida abierta. ¿Y ahora? Joan sonrió con la comisura de la boca. Ahora me pregunto si todavía hay tiempo para llenar lo que quedó vacío. Mientras Patricia acunaba a Gabriel en su regazo, Joan sacó una tarjeta negra de su bolsillo y la deslizó discretamente sobre la mesa. Esta es la dirección del Centro Cultural. Estaré allí mañana por la tarde con el coordinador. Podemos hablar más si quieres. Y si no quieres, no hay problema. No tienes que llamarme ni agradecerme. Pero sería genial escucharte tocar. Patricia tomó la tarjeta con vacilación, rozando con los dedos el relieve dorado de las letras. Ya no tengo piano. Dejé de tocar después de quedar embarazada. Las clases se volvieron caras y... Bueno, las prioridades cambian. Juan la miró suavemente. No dejaste de ser música solo por no tener un piano en casa. La música sigue ahí, en la forma en que meces a tu hijo. En la forma en que eliges tus palabras, tocas, Patricia, incluso en silencio. Ella miró hacia otro lado, sintiendo una emoción inesperada creciendo en su pecho. Mañana, tal vez aparezca. A la mañana siguiente, Patricia se despertó antes de que sonara su despertador, con la tarjeta negra apoyada junto a su cuaderno, como si fuera una presencia silenciosa que le recordaba lo ocurrido el día anterior. Gabriel seguía durmiendo, con los brazos abiertos, como si soñara levemente, ajeno al mundo, de decisiones que pasaban por la cabeza de su madre. Patricia caminó por la pequeña casa, con sus azulejos viejos y muebles desgastados, y miró el estante donde solía estar su teclado. Lo vendió hace meses para pagar el alquiler. ¿Puedo seguir jugando?, susurró para sí misma, como si temiera escuchar la respuesta. Pasó el día dividida entre tareas, clases online con niños impacientes y los biberones de Gabriel. Pero a medida que el reloj se acercaba a las 3, una inquietud comenzó a apoderarse de su pecho.
Sentí que si no iba a ese centro cultural, podría estar cerrando una puerta a algo más grande que un trabajo. Se vistió con lo más presentable que tenía, una blusa azul claro y un pantalón oscuro que empezaba a deshilacharse en el dobladillo. Gabriel estaba en el cochecito, cómodamente sentado, con un juguete de tela en sus manos. El barrio donde se ubicaba el centro cultural era otro mundo. Edificios restaurados, plazas limpias, una fuente central rodeada de árboles que daban sombra a los bancos de mármol. Al llegar, dudó ante la puerta de cristal. Vio su reflejo y pensó, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero entonces, cuando levantó la vista, vio a John que venía hacia él, con las mangas de la camisa arremangadas y una leve sonrisa en su rostro. «Has venido», dijo como confirmando algo precioso. Patricia forzó una sonrisa, todavía recelosa. «No prometí que vendría, solo dije que tal vez». Él cedió, sin apresurarse. «Tal vez eso sea todo lo que necesitamos para empezar». El interior del centro cultural era más hermoso de lo que había imaginado. Había murales pintados por los propios niños, pasillos con dibujos colgados, instrumentos dispuestos en una sala acristalada. La coordinadora del proyecto, una mujer de cabello gris llamada Teresa, recibió cálidamente a Patricia. «João me habló de ti. Tenemos clases de iniciación musical los martes y jueves y una clase de canto los sábados. Aquí los niños no necesitan una técnica perfecta, necesitan cariño, alguien que les enseñe a escucharse a sí mismos». Patricia guardó silencio, sus ojos recorriendo el espacio con una mezcla de admiración y miedo. Teresa sonrió. «¿Quieres probar el piano? Está ahí, en la sala acústica». João hizo un gesto discreto, como ofreciendo territorio sagrado. Patricia entró en la habitación con el corazón palpitante. Se sentó frente al piano, pasó suavemente los dedos sobre las teclas y, sin darse cuenta, comenzó a tocar los primeros acordes de una canción que solía enseñar a sus jóvenes alumnos. La música invadió el espacio suavemente, como si ocupara un lugar que la había estado esperando durante mucho tiempo. Los ojos de Patricia se llenaron de lágrimas al escuchar las notas cobrar vida bajo sus dedos. Gabriel, en el regazo de João, reaccionó con sonrisas y aplausos. Teresa escuchaba desde la puerta, emocionada, y Juan, de pie al fondo de la sala, parecía ver que algo se reconstruía delante de él. Cuando terminó, se quedó en silencio, con la mirada fija en el teclado. Hacía años que no lo tocaba. Creía que lo había olvidado. João se acercó con pasos lentos y se sentó junto a ella en el banco. «No lo olvidaste. Solo esperabas el momento oportuno para recordarlo». Patricia lo miró con una mezcla de vulnerabilidad y fuerza. «Es extraño volver a sentir esperanza». Juan asintió. «Lo extraño es vivir sin ella». Aquella noche, de vuelta en su pequeño apartamento, Patricia acostó a Gabriel con una nueva ternura en sus manos. Algo había cambiado dentro de 1900. Ella, y no solo porque había vuelto a encontrar el piano o había escuchado el sonido de su propio coraje, fue como si una parte olvidada de él hubiera despertado. Cuando el niño finalmente se durmió, ella se sentó en la mesa de la cocina con su computadora portátil abierta. La curiosidad que había estado evitando desde el supermercado ahora latía con fuerza. Escribió João Alencar Valencia en el campo de búsqueda y, en cuestión de segundos, apareció un aluvión de resultados. Portadas de revistas, entrevistas en canales empresariales, premios, cifras astronómicas. Su corazón se aceleró. Un artículo de un portal financiero lo llamó el arquitecto del futuro urbano de España. Otro dijo que su fortuna era suficiente para comprar pequeños pueblos. Patricia se reclinó en su silla, aturdida. «Y yo que pensaba que él era simplemente agradable», murmuró, todavía intentando conectar al hombre del restaurante con el magnate del periódico. Al día siguiente, después de horas de meditar sobre dudas, Patricia tomó una decisión.
Llamó al número que figuraba en el reverso de la tarjeta que le había dado João. Fue atendida por una secretaria, pero pronto fue trasladada. La voz de John sonó clara al otro lado de la línea, con ligera sorpresa y alegría contenida. «Patricia, me alegra saber de ti. Pensé que te habrías asustado. La verdad es que tenía miedo», respondió sin rodeos. «Descubrí quién eres y me pregunto por qué alguien como tú podría estar interesado en alguien como yo». Hubo una pausa al otro lado, porque me miraste a los ojos como ningún otro ejecutivo lo ha hecho en años, porque no te inclinaste ante mi nombre y porque tu música me conmovió más que cualquier inversión reciente. Ella respiró profundamente. Hablabas en serio sobre el trabajo, cada palabra. Si quieres, ven al centro mañana. Podemos hablar más y jugar más. La tarde siguiente, Patricia regresó al centro cultural con los sentimientos al límite. Esta vez había una mezcla de desconfianza y fascinación en sus pasos. João la recibió con mirada serena, como si la hubiera estado esperando con la paciencia de quien entiende los momentos de dolor. Se sentaron en el jardín trasero, donde los niños jugaban bajo la sombra de los olivos. «Crecí creyendo que gente como tú vivía en otro mundo», dijo, mirándose las manos. «Y crecí bien. Viví de verdad. Un mundo lleno de números, metas, reuniones interminables, hasta que empecé a olvidar mi propio nombre fuera de la placa». João señaló a Gabriel, que estaba jugando con cubos de colores. «Él sabe tu nombre, y eso es más de lo que la mayoría de la gente sabe». Patricia sonrió dulcemente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Y no sabe nada del mundo, solo siente cuando hay alguien presente. Eso es lo que importa». João añadió en voz baja: «La presencia es un lujo que el dinero nunca me dio». El resto de la tarde transcurrió con una nueva ligereza. Patricia dio su primera clase de prueba, enseñando a 3 niñas a identificar notas musicales con la ayuda de campanas de colores. João observaba desde lejos, casi hipnotizado por el modo en que ella explicaba. Sonreía y se arrodillaba junto a los niños. Cuando terminó, se acercó a él con el rostro todavía enrojecido y los ojos brillantes. «Creo que lo hice bien». John asintió, sinceramente. «Naciste para esto». «¿Y tú?», ella bromeó con una leve sonrisa. «¿Naciste para ofrecerme trabajo?». João la miró fijamente unos segundos y luego respondió en voz baja y con un tono casi confesional: «Quizás nací para encontrar lo que me faltaba, y ayer me mostraste una parte de eso». Patricia no respondió, pero en ese instante, mientras lo miraba, sintió que algo se rompía dentro de ella. No fue una pasión repentina, sino el nacimiento de una nueva confianza. Algo todavía tímido, pero real. Las semanas que siguieron se fueron cosiendo con pequeños gestos, como si la vida, por primera vez en mucho tiempo, decidiera moverse al ritmo de la delicadeza. João comenzó a visitar el centro cultural discretamente, casi como si no quisiera romper el encanto de la sencilla rutina que allí se creaba. No iba como hombre de negocios, sino como alguien que estaba aprendiendo a escuchar de nuevo. Observaba las clases de Patricia desde lejos, sentado al fondo del aula o al lado de Gabriel, que parecía haberlo adoptado con cariño espontáneo. El niño se reía cada vez que John pretendía tocar la trompeta o aplaudía fuera de ritmo. En uno de esos momentos, Patricia, observándolos juntos, murmuró para sí misma: «Casi parece como si él ya estuviera aquí antes de conocerte». Y había verdad en eso. John encajó en esa pequeña realidad con una naturalidad que le sorprendió. Fue como si estuviera aprendiendo a respirar de nuevo, sin las ataduras de su puesto ni decisiones millonarias. Una tarde, después de clase, Patricia fue sorprendida por João al salir. Sostenía 2 bolsas de empanadas recién horneadas y jugo de uva casero. «No me gusta cenar solo», dijo con una sonrisa tímida,
y sé que nunca cenas como es debido. Ella se rió, conmovida por la atención, y aceptó la invitación. Se sentaron en un banco de la plaza frente al centro, con Gabriel durmiendo en el cochecito junto a ellos. Entre mordiscos y risas tímidas, el diálogo fluía con una ligereza que prescindía de máscaras. Patricia contó historias sobre las clases, las preguntas inusuales de los niños y las dificultades de enseñar cuando uno está emocionalmente agotado. Joan, por su vez, habló de su juventud, de cómo perdió a su padre tempranamente y se sumergió en los negocios como quien busca superar el dolor con cada hoja de cálculo. Mi padre solía decir que necesitamos construir algo donde valga la pena vivir, dijo, pero construir rascacielos, y nunca entré en una casa. Patricia lo miró en silencio, conteniendo las palabras como si guardara un secreto. Esa noche, Joan la dejó en la puerta de su casa, como había hecho antes, pero algo en el aire era diferente. El silencio entre ellos no era incómodo, era intenso, tierno, una pausa entre dos verdades que aún no se habían dicho. Salió del auto, sacó suavemente a Gabriel del asiento y la ayudó a subir los pocos escalones del edificio. Patricia se quedó quieta un momento, con la llave en la mano y el niño ya profundamente dormido en sus brazos. Miró a John con un brillo vacilante en sus ojos y dijo en voz baja, ¿quieres entrar un rato? Sonrió sorprendido, pero con una expresión suave. Solo si hay té. Ella se rió y abrió la puerta. Tengo té y quizá algo a lo que no estás acostumbrado, silencio sin exigencias. Joan entró lentamente, casi con reverencia, como si entrara no solo en otro espacio físico, sino en un territorio emocional donde ninguna de sus máscaras tenía sentido. La habitación estaba tenuemente iluminada. Gabriel fue colocado cuidadosamente en la cuna improvisada en la habitación. Patricia regresó a la sala y encontró a Joan sentado en el sofá, con las manos entrelazadas sobre las rodillas, mirando uno de los dibujos de los niños fijado en la pared. Ella se sentó a su lado con 2 tazas de té y durante unos minutos compartieron un silencio que no requería explicación. «Me traes paz, John. Eso me asusta». Se giró hacia ella con el rostro a centímetros de distancia. «Y me devuelves la verdad. Eso me salva». Lo que ocurrió a continuación no fue ni apresurado ni dramático. Fue lento, como si el tiempo contuviera la respiración. Sus rostros se acercaron suavemente y finalmente sus labios se tocaron en un beso tierno, contenido, pero lleno de algo que las palabras no pueden alcanzar. Patricia sintió que sus defensas se derrumbaban una a una, y Joan, por primera vez en años, la besó sin la prisa de conquistar, solo de sentir. La noche continuó con la misma suavidad. No había prisa ni obligación. Solo 2 personas cansadas de fingir que habían encontrado un hueco en el tiempo para pertenecerse el uno al otro. Joan la besó con una lentitud que parecía pedir permiso con cada gesto, y Patricia respondió con la confianza de quien, aun estando herido, aún elige sentir. Hicieron el amor sin guión, sin urgencia, con la entrega de quien construye algo delicado, pieza a pieza, y luego se acostaron uno al lado del otro en el desgastado colchón de la cama individual, con Gabriel durmiendo en la habitación de al lado, mientras el mundo parecía suspendido afuera. Patricia le acarició el pecho con las yemas de los dedos, en silencio, hasta murmurar: «La última vez que alguien durmió aquí fue antes de que naciera Gabriel». Joan la miró con ternura. «Entonces tal vez sea hora de cambiar lo que esta casa nos recuerda». Al amanecer, la suave luz entraba por la rendija de la cortina, rozando discretamente los rostros. Joan ya estaba despierto, mirando a Patricia dormir, con el cabello cayendo sobre la almohada y el rostro sereno, como si por primera vez en mucho tiempo hubiera descansado de verdad. Se levantó en silencio, preparó café usando la sencilla cafetera de la cocina y,
Dejó una nota escrita a mano sobre la mesa. Fui a la reunión de las 9:00, pero volveré para el almuerzo, si me dejas. Patricia se despertó minutos después y encontró la nota con una sonrisa en los labios. Se sentó a la mesa con Gabriel en su regazo, bebiendo el café aún caliente, sintiendo que por primera vez en muchos años, el día comenzaba con una promesa que no era solo supervivencia, sino presencia. Y quizás de amor. Esa misma tarde, después del almuerzo compartido con tímidas sonrisas y manos que se encontraron naturalmente en la mesa, Patricia decidió ir al parque con Gabriel. John había regresado a la oficina para resolver asuntos urgentes, pero había prometido regresar por la noche. El cielo estaba despejado y el aire tenía esa frescura primaveral que parecía adormecer la esperanza. Gabriel se rió en el columpio y Patricia, sentada en el banco bajo un árbol, se sintió extrañamente en paz. Fue entonces cuando oyó una voz que venía desde atrás. Una voz que no había oído en casi 2 años, pero que todavía reconocía como si fuera el eco de algo no resuelto. Patricia. Ella giró lentamente. Su cuerpo se puso rígido como una armadura que se reactivaba. Y allí estaba Ricardo, el padre biológico de Gabriel. Cabello largo, bien afeitado, ojos ligeramente avergonzados y una impecable camisa blanca que parecía contrastar con el hombre que la había abandonado estando embarazada. Le tomó unos segundos reaccionar. Él no gritó, él no lloró. Él simplemente se quedó allí con un sorprendido Gabriel en sus brazos, como si quisiera protegerlo del pasado que estaba resurgiendo. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó con voz fría y baja. Ricardo se metió las manos en los bolsillos, visiblemente incómodo. «Regresé a España. Me enteré por conocidos que estabas enseñando en un centro cultural y me enteré de Gabriel». Patricia dio un paso atrás. Sabías de Gabriel desde el día en que nació. Simplemente decidiste desaparecer. Él intentó acercarse, pero ella levantó la mano. «Ahora no, aquí no». Ricardo respiró profundamente. «Cometí un error. Estaba perdido. Pero quiero conocerte. Quiero ser padre». Esas palabras la golpearon como un puñetazo silencioso. Sintió que sus rodillas temblaban por dentro, pero se mantuvo firme. Ser padre no se trata de aparecer después de 2 años y decir que quieres serlo. Ser padre se trata de estar presente, todos los días. Esa noche, Patricia no durmió. Joan notó el cambio en su expresión tan pronto como llegó. Ella estaba sentada en el mismo sofá con los brazos cruzados y la mirada distante. «¿Pasó algo?», preguntó acercándose con cuidado. Ella asintió, pero tardó en hablar. «Ricardo ha vuelto». El nombre le salió amargo, como si aún le quemara la lengua. Joan se sentó a su lado, respetando el silencio. «Vino a verme al parque. Dijo que quería conocer a Gabriel. Dijo que quería ser padre». John guardó silencio unos segundos y luego preguntó con calma: «¿Y tú? ¿Qué opinas de esto?». Patricia cerró los ojos por un momento. «Tengo miedo. Gabriel no sabe quién es. Y yo lo construí todo yo sola. Ahora aparece y quiere entrar como si solo tuviera que pedirlo». Juan puso su mano sobre la de ella. «No tienes que decidir nada sola. Estoy aquí, no como alguien que quiera reemplazarte, sino como alguien que ya los ama a ambos». En los días siguientes, Ricardo insistió en enviar mensajes. Pidió ver a su hijo. Dijo que estaba dispuesto a conversar, a acercarse poco a poco. Patricia se sintió dividida entre su instinto protector y su deseo de resolver la situación de la manera más justa posible. Juan, a su vez, permaneció a su lado, sin presionarla, pero dejándole claro que estaba dispuesto a afrontar lo que fuera necesario. En una tarde particularmente difícil, Patricia se desahogó. «Tengo miedo de que Gabriel lo arruine todo. Tengo miedo de perder lo que construí contigo». Juan le sujetó la cara con ambas manos y le dijo con firmeza: «No me perderás por su culpa.
Y Gabriel comprenderá quién estuvo ahí cuando más lo necesitaba. El amor no se impone. El amor se demuestra día tras día. Las palabras de João la envolvieron como un cálido abrazo y, por primera vez desde que reencontró a Ricardo, Patricia lloró. No de miedo, sino de alivio por no estar más sola en esa elección. Mientras Patricia intentaba encontrar un equilibrio entre el pasado que regresaba y el presente que estaba construyendo con João, un nuevo tipo de tormenta comenzaba a formarse en su lado. Una tormenta hecha de cifras, intereses y reputaciones corporativas. João pasaba más tiempo en reuniones de lo que le hubiera gustado, y las paredes de cristal de su oficina, que antes le parecían logros, ahora se convirtieron en vallas. Una fusión de $1.000 millones entre Alencar hijos y un grupo árabe ya se estaba gestando desde hacía meses. Fue el mayor acuerdo de la década y atraería inversores internacionales, consolidando a João como una potencia global. Pero todo empezó a tambalearse cuando, en una reunión informal con representantes de la junta directiva, alguien dijo algo aparentemente inocente. Escuché que estás involucrado con un profesor de las afueras de la ciudad. Esto no encaja con el nuevo perfil de la empresa. El tono era de cortés desprecio, pero el veneno era claro. John no respondió de inmediato, pero algo en él se endureció. Días después, en una reunión con el comité ejecutivo, la amenaza llegó de forma más directa. Uno de los socios extranjeros, con tono cortante y diplomático, dijo: «João, sabemos que tu vida personal es tuya, pero esta fusión requiere una imagen sólida, alianzas estratégicas, necesitamos evitar el ruido, la prensa es implacable». Otro añadió: «No decimos que tengas que terminar, pero ella ya no puede aparecer públicamente asociada contigo, ni en el centro cultural, ni en redes sociales, ni en menciones públicas. Su imagen necesita protección». Juan sintió que le hervía la sangre. Patricia era todo menos un ruido. Fue verdad, cariño, reconstrucción, pero en ese entorno, donde las emociones eran vistas como debilidad y el amor como una distracción, parecía que todo lo que sentía por ella era considerado un error de cálculo. «¿Me estás pidiendo que oculte la única parte de mi vida que me hace sentir humana?», preguntó, con voz baja pero pesada. Hubo silencio. «Pedimos preservar lo que hemos construido hasta ahora», respondió uno de ellos, con la frialdad de una cláusula contractual. João salió del encuentro con paso firme, pero por dentro el suelo ya empezaba a agrietarse. Esa noche no le contó a Patricia lo que había sucedido. Quería protegerla de la frialdad de ese mundo, pero notó la tensión en sus hombros, la rigidez en su mirada. «¿Pasó algo?», preguntó mientras preparaban la cena juntos. Gabriel jugaba con ollas y sartenes en el suelo de la cocina. «Nada que no pueda resolverse». Patricia no insistió. Ella sabía que João era como aquellos pianos antiguos, bonito por fuera, pero lleno de cuerdas por dentro que, cuando desafinaban, necesitaban tiempo y cuidados para volver a sonar. Sin embargo, días después, la verdad salió a la luz. Patricia recibió una llamada del coordinador del Centro Cultural. La junta directiva decidió eliminarla del proyecto debido a un conflicto de imagen. Sintió que se le encogía el corazón, no por el trabajo, sino por la forma en que todo parecía desmoronarse cuando finalmente empezaba a florecer. «¿Fue João quien permitió esto?», preguntó el coordinador. Intentó evitarlo, pero la decisión vino de arriba. Ese mismo día, Patricia esperaba a João en casa. Ella estaba sentada en el borde del sofá, con Gabriel en su regazo, la mirada fija en la puerta. Al entrar notó el aire diferente, el silencio pesado. «Me sacaron del centro cultural», dijo sin rodeos. Juan cerró los ojos por un momento. «Intenté detenerlo, te lo juro». Ella asintió, pero había dolor en su voz. «No tenías que detenerlo, solo tenías que elegir».
Juan se acercó y se sentó a su lado. Estoy intentando mantenerlo todo bajo un control, Patricia. La fusión es el acuerdo más importante de mi vida. Ella lo miró fijamente. ¿Y yo? ¿Qué soy en esta ecuación? ¿Un riesgo para la reputación? Él le tomó las manos. Eres todo para mí, pero ellos no lo ven. Están dispuestos a apartarme de todos, insisto. Patricia respiró profundamente, intentando contener el dolor. Entonces, te lo pondré fácil. Me iré, pero por favor, no me pidas que le explique esto a Gabriel. Al final, se le quebró la voz. John intentó responder, pero las palabras parecían demasiado pequeñas en comparación con lo que estaba perdiendo. A la mañana siguiente, John entró a su sala de reuniones antes de lo habitual. El cristal reflejado reflejaba a un hombre que ya no reconocía. Su expresión estaba tensa, su mirada perdida, como si algo dentro de él se estuviera rompiendo lentamente. Sobre la mesa, los contratos de fusión estaban listos para ser firmados. 100 páginas de proyecciones, cláusulas, ganancias y ampliaciones. Pero el verdadero peso no estaba en el papel, sino en la elección que el documento requería. Cuando llegaron los socios, Joan ya estaba sentado a la cabecera de la mesa, con la chaqueta colgada en la silla y las mangas arremangadas. Antes de empezar, quiero decir algo. Su voz era firme, pero cargada de emoción. Pasé toda mi vida siendo el hombre que todos esperaban que fuera. Frío, eficiente, calculador, y se me daba bien. Pero en los últimos meses descubrí que ser bueno en los negocios no significa estar completo. Y no lo estoy. Los ojos a su alrededor intercambiaron miradas sospechosas. ¿Estás diciendo que no firmarás? Uno de los ejecutivos se aventuró a decir. Juan respiró profundamente. Digo que no voy a sacrificar lo único real que he encontrado en años por una fusión que me exige ser otro hombre. El silencio en la sala era absoluto, como si todos estuvieran esperando que él cediera, como si fuera simplemente otro movimiento de negociación. Pero Juan continuó. Patricia no es un problema de imagen. Ella es la razón por la que sigo creyendo que puedo ser más que un simple nombre en una junta directiva. Si esto supone un riesgo para ti, acepta mi dimisión. Se escuchó un zumbido. ¿Estás renunciando a tu propia empresa?, preguntó uno de los fundadores del grupo inversor. John respondió con una media sonrisa. Me estoy reintegrando a mi propia vida. Y con esto, se levantó de la mesa, recogió sus cosas y se fue sin mirar atrás. Fue el final de una era y el comienzo de una verdad que ya no estaba dispuesto a negociar. Horas después, se detuvo frente a la puerta de Patricia. Su cabello estaba alborotado por el viento y sus ojos estaban cansados, pero había paz en su expresión. Lo abrió sorprendida, todavía con el delantal manchado de pintura de sus actividades en el centro comunitario, donde había regresado a trabajar como voluntaria. ¿John? Él sonrió, y sus ojos se llenaron de emoción. El otro día me preguntaste qué representabas en esta ecuación. Tardé demasiado en darte la respuesta. Patricia dio un paso atrás, confundida. ¿Qué pasó? Juan tomó sus manos. Cancelé la fusión. O mejor dicho, te elegí a ti. Nos elegí a nosotros. Porque descubrí algo más valioso que cualquier contrato. Algo que no necesita cláusulas. Solo valentía. Patricia, en silencio, dejó caer las lágrimas, sin contenerse. Por primera vez, no necesitó ser fuerte. Y John no necesitaba ser racional. Más tarde, sentado en el sofá con Gabriel jugando entre los dos, Juan lo reveló todo. Las nonoselices, reuniones, las presiones, los chantajes disfrazados de consejos. Patricia escuchó en silencio, apretándole la mano. ¿Sabes qué es lo más difícil de todo esto?, dijo en voz baja. No es que te despidan, no es que te llamen un error. Es el miedo a creer en algo bueno y perderlo. Juan se acercó con expresión serena. La diferencia es que ahora ya no estás solo. Y si tienes miedo,
No pasa nada, porque yo también. Pero lo que estamos construyendo aquí vale la pena el riesgo. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Gabriel, ajeno a la profundidad de aquella conversación, señaló una caricatura en la televisión. Y en ese momento no hubo más fusiones, no hubo más pasados rotos, no hubo más máscaras. Había una familia en construcción, con pausas, con fracasos, con verdades. La tranquilidad recién lograda comenzó a desestabilizarse en las semanas siguientes. Ricardo, que hasta entonces había mantenido una actitud respetuosa, comenzó a demostrar una urgencia cada vez más invasiva en relación con su relación con Gabriel. Llamaba con frecuencia, aparecía inesperadamente en el centro cultural y hasta esperaba en la puerta de Patricia sin ser invitado. Al principio intentó mantener la calma. Dijiste que querías ir despacio, que entenderías su ritmo, le recordó con firmeza. Pero Ricardo empezó a traspasar los límites, mezclando un falso cuidado con un tono posesivo que Patricia conocía demasiado bien. Él también es mi hijo, Patricia. No puedes impedir que forme parte de su vida. Y, a decir, verdad, creo que también deberíamos hablar de nosotros. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Los dos. Ricardo, me abandonaste. Crié a Gabriel sola. Se cruzó de brazos y sonrió con sorna. Y tú sigues sola, ¿no? Las palabras de Ricardo la golpearon como dardos envenenados. No por la verdad, sino por la manipulación. Juan, al notar la creciente presencia de su ex, intentó mantener la calma, pero era evidente que su paciencia empezaba a agotarse. No solo intenta acercarse a Gabriel, intenta recuperar un espacio que no le ofreciste, Patricia, dijo un día después de que Ricardo le dejara flores en la puerta con una nota que decía, para recordar viejos tiempos. Patricia sintió un nudo en el estómago. Es como si quisiera borrar todo lo que he hecho por mi cuenta, como si bastara con que apareciera para que volviera a ser quien era antes. Guan la sujetó por los hombros y la miró a los ojos. Ya no eres esa mujer, y él no tiene derecho a hacerte dudar de ello. Patricia asintió con lágrimas en los ojos. Pero él insiste, y no quiero que Gabriel crezca viendo esto como algo normal. Las cosas empeoraron cuando Ricardo intentó recoger a Gabriel de la escuela sin avisar. La profesora llamó inmediatamente a Patricia, que llegó sin aliento y en shock. Dijo que era el padre, que podía llevárselo. Patricia enfrentó a Ricardo en la acera. Te has vuelto completamente loco. No puedes aparecer de repente en la escuela y querer llevarte a mi hijo. Él respondió impasible. Nuestro hijo. Y sí, puedo. Legalmente tengo el derecho. A Patricia se le heló la sangre. ¿De verdad estás dispuesta a obligarme? A llevármelo contra mi voluntad. Ricardo se acercó, con la voz más baja pero amenazante. Si sigues alejándome, voy a emprender acciones legales. Y cuando eso ocurra, no serás tú quien decida con quién termina. Eso fue la gota que colmó el vaso. Patricia dio un paso atrás, sintiendo que el suelo desaparecía. Buscó a John esa misma noche y con voz temblorosa le dijo, intentará quitarme a mi hijo. Sé cómo es. Sonríe, pero es como ácido. Joan escuchaba todo en atento silencio, pero su mirada ya estaba llena de furia contenida. No lo logrará. Conozco a esa clase de hombre. Cuentan con el miedo, cuentan con tu culpa, pero ahora ya no estás solo. Al día siguiente, João llamó a su abogado personal y concertó una reunión con Patricia. Regularizaremos todo. Tendrás la custodia legal y propondremos un acuerdo para que pueda ver a Gabriel. Sí, pero con reglas, horarios y, lo más importante, con respeto. Patricia asintió, pero su voz se quebró. ¿Y si lucha por la custodia compartida? Juan respondió sin dudarlo. Entonces tendrá que pelear conmigo también. Y añadió, quiero ser su padre oficialmente. Quiero que Gabriel también lleve mi nombre. Si me lo permiten, quiero adoptarlo. Patricia se quedó en silencio un momento, dominada por una intensa emoción. Y entonces, llorando, susurró, ya eres su padre, João.
Solo falta que el mundo lo reconozca. Los días siguientes a la amenaza de Ricardo se vivieron como si Patricia estuviera nerviosa. Cerró mejor las puertas, evitó salir sola y revisó compulsivamente su teléfono celular. Gabriel, sensible como solo los niños pueden ser, empezó a reaccionar a la atención de su madre con llantos nocturnos y preguntas sencillas y desgarradoras. «Mami, ¿el niño enojado va a volver?» Patricia intentaba sonreír, mecer a su hijo, pero había noches en las que no podía dormir. Guau, siempre a su lado, reforzó su presencia con acciones silenciosas, instaló cámaras de seguridad discretas, contrató a un abogado especialista en derecho de familia y comenzó a armar con Patricia un dossier documentando todo: mensajes, visitas inesperadas, testimonios de la escuela. No fue solo un esfuerzo judicial, fue un intento de devolverle el control de su propia historia. «Has pasado demasiado tiempo siendo fuerte por tu cuenta. Ahora me toca a mí protegerte». Incluso con el corazón pesado, Patricia sintió que algo nuevo crecía dentro de ella: la confianza, no solo en Juan, sino en ella misma. Con cada conversación con el abogado, con cada límite impuesto a Ricardo, con cada gesto firme que lograba sostener, una parte de él renacía. Pero el detonante emocional llegó un sábado, cuando Ricardo apareció en la puerta durante la clase de música de Gabriel, gritando su nombre y exigiendo verlo. Patricia corrió hacia la puerta con los ojos brillantes. «No tienes derecho a hacer esto delante de los niños». Ricardo, visiblemente molesto, respondió: «Y tú no tienes derecho a separarme de mi hijo. Yo te lo quitaré, Patricia. La justicia está de mi parte». Juan llegó minutos después, avisado por uno de los monitores. Al encontrarse con el lugar de los hechos, se acercó sin perder la calma, pero con la firmeza de quien ya no acepta maltratos. «Se acabó, Ricardo. De ahora en adelante, todo se hará por la vía legal. No vuelvas a pisar este lugar sin autorización. Si vienes, vendrás con un alguacil y con un plazo limitado». Después de este episodio, Patricia se derrumbó emocionalmente. Lloró durante horas en los brazos de Joan, sentada en el sofá, temblando de cansancio y pánico. Quiere borrar todo lo que he construido, como si solo fuera una mujer que dejó atrás. Quiere que vuelva a ser frágil. Joan, con los ojos húmedos, susurró mientras la abrazaba: «Pero tú nunca fuiste frágil, Patricia. Y ahora tienes a alguien que te lo recuerda todos los días». Esa noche, John se quedó. Durmieron juntos, pero esta vez no hubo beso ni deseo, solo dos cuerpos entrelazados por la necesidad de cuidado mutuo. Gabriel se despertó en mitad de la noche y al verlos a ambos juntos, se acostó entre ellos con naturalidad. Joan lo abrazó reflexivamente. Patricia miró aquella escena y supo, sin lugar a dudas, que allí estaba el hogar que siempre había soñado. No uno con paredes nuevas ni muebles caros, sino uno hecho de presencia, conexión y amor. A partir de ese momento, la relación entre Juan y Patricia se profundizó aún más. Empezó a dormir con ellos al menos 3 veces por semana. Al caer la tarde, los tres paseaban por la ciudad como una pequeña familia. Gabriel en el medio, cogidos de la mano de ambos, contándose historias inventadas, riendo a carcajadas. Patricia sonreía con más frecuencia, aunque el proceso legal seguía en curso. «¿Sabes qué me da fuerza?», dijo una noche, mientras caminaban juntos por la orilla. «Es saber que, incluso cuando las cosas se ponen difíciles, tengo un lugar al que regresar. Te tengo a ti». Juan le estrechó la mano suavemente. «Y también me diste un hogar. Antes de ti dormía con mantas caras, pero me despertaba con frío por dentro. Ahora siento calor incluso cuando afuera hace frío». El proceso legal se prolongó durante varias semanas, lleno de tensión y audiencias silenciosas pero reveladoras.
El abogado de Patricia, firme y sensible, presentó pruebas suficientes para garantizar que cualquier contacto entre Ricardo y Gabriel solo podría ocurrir bajo supervisión psicológica en un ambiente neutral y con el apoyo de un trabajador social. Ricardo intentó reaccionar, amenazó con apelar, intentó descalificar a Patricia delante del juez. Pero los informes escolares, los mensajes agresivos y su historia de abandono fueron más fuertes. Al final de la última audiencia, Patricia se sentó en las escaleras del tribunal y rompió a llorar. John se arrodilló frente a ella, sosteniendo su rostro entre sus manos. Ganaste, Patricia, no solo en 1900, el juicio. Ganaste contra la mujer que dudó de su propia fuerza. Ella sonrió entre lágrimas. No, solo me convertí en ella, porque me abrazaste cuando casi olvidé quién era. Unas semanas más tarde, en una tranquila tarde de otoño, John la llevó a un campo abierto en las afueras de Valencia, donde habían preparado un picnic para celebrar. Gabriel corría entre las flores secas, riendo, mientras Joan extendía una manta en el suelo. Patricia llegó trayendo una cesta con pan, fruta y un vino barato que habían elegido juntas en el mercado del barrio. Se sentaron uno al lado del otro, con el cielo teñido de oro y el mundo pareciendo, por unos momentos, perfecto. Fue entonces cuando Joan se volvió hacia ella con los ojos llenos de lágrimas y la voz entrecortada. Me pasé la vida construyendo casas con pilares perfectos, estructuras impecables, pero ninguna tenía alma. Sacó de su bolsillo un pequeño anillo con una piedra opaca, sencillo, sujeto con un cordón de cuero. Hoy quiero construir un hogar, contigo y con Gabriel. Patricia no pudo contener las lágrimas. Sí, dije antes de que siquiera me lo preguntara formalmente. Sí, 1000 veces sí. La boda no se celebró con pompa. Fue una ceremonia íntima, en el jardín del centro cultural donde todo comenzó. Los niños del proyecto desafinaron el violín, Gabriel entró corriendo con los anillos atados a un peluche y Teresa, la coordinadora, improvisó un emotivo discurso sobre los nuevos comienzos y el coraje. Patricia llevaba un sencillo vestido blanco, con flores en el pelo, y la sonrisa de quien por fin se sentía completo. Joan lloró durante el intercambio de votos. Te elijo a ti, cada día, incluso cuando el mundo quiere que me esconda. Te elijo, porque eres el sonido que faltaba en mi vida silenciosa. Y Patricia respondió, me viste cuando solo quería ser invisible. Me amabas cuando solo sabía sobrevivir. Cuando se besaron, fue como si todo el pasado se inclinara ante ese momento. Ya no había lugar para el dolor, solo para lo que finalmente era verdad. Meses después, con el apoyo de Joan y una donación anónima hecha por este al ayuntamiento, Patricia fundó una pequeña escuela de música en las afueras de Valencia. La escuela recibió el nombre de su abuela, Casa Dolores, y pronto se convirtió en un punto de referencia en el barrio. Gabriel creció fuerte, dulce, apasionado por el piano y fascinado por los libros ilustrados. Fue adoptado legalmente por Joan en una ceremonia en el registro civil en la que el juez felicitó a ambos por su valentía y su elección. El padre no siempre es quien da a luz, a veces es quien se queda. Patricia guardó la frase en un papel doblado, junto con el recibo de la primera compra en el supermercado, donde todo empezó. Un día, sentada en el porche con Joan y Gabriel en su regazo, señaló el periódico y dijo, compré pañales y leche, y conseguí una casa. Joan sonrió, le besó la cabeza y añadió, y yo tuve la oportunidad de amar de verdad. El tiempo transcurrió con la serenidad de quien ha enfrentado las mayores tormentas y ha aprendido a bailar incluso bajo la lluvia. Joan, que antes medía sus días por números y encuentros, ahora los marcaba por los dibujos de Gabriel en la puerta del refrigerador.
por las canciones que Patricia componía en las noches en que la ciudad dormía, y ellos, despiertos, inventaban nuevos sueños. Patricia, a su vez, florecía con cada clase, con cada niño que aprendía su primera nota musical, con cada madre que decía, «Tú me inspiras». El amor entre ella y João no estaba hecho de grandes gestos cotidianos. Estaba hecho de manos que se encontraban en silencio, de miradas intercambiadas entre la estufa y la puerta de la escuela, de saber que, incluso en los días difíciles, ya no necesitaban caminar solos. Una noche, después de acostar a Gabriel, los dos se quedaron uno al lado del otro en el porche, mirando las estrellas. La brisa era cálida, y el sonido lejano de una música que provenía de una ventana cercana los arrullaba. Patricia se volvió hacia él, con el rostro iluminado por la luz amarilla de la farola. «¿Sabes? A veces todavía me pregunto si todo esto es real». John sonrió y se dio la vuelta también. «Yo también me lo pregunto, pero entonces me sonríes y todo el mundo parece más fácil». Ella apoyó la cabeza en su hombro y se quedó allí, en silencio, simplemente escuchando su corazón latir lentamente. Eso fue todo. Ya no había prisa, ya no había miedo. Hubo un presente construido desde el dolor, la verdad y el amor que eligieron vivir. Años después, en un ensayo escolar, Gabriel escribió: «Mi padre me eligió. No tenía por qué estar en mi origen, porque eligió estar en todo lo que vino después». Patricia leyó el texto con lágrimas en los ojos, sentada entre el público en la presentación de fin de año, mientras João la abrazaba con orgullo. Aquel niño, que una vez fue llevado en brazos por una madre cansada y solitaria, ahora subió al escenario con un brillo en los ojos y una canción en el corazón. Y allí, delante de todos, dedicó su canción a dos personas que me enseñaron que la familia son los que se quedan, los que escuchan, los que se preocupan. Nadie contuvo las lágrimas, ni siquiera João, que intentaba ocultar sus lágrimas como quien limpia sus gafas. Tras el acto, pasearon de la mano por las calles de Valencia. La ciudad estaba de fiesta, con luces en las ventanas y olor a pan fresco en el aire. Se detuvieron frente al antiguo supermercado donde todo comenzó. Patricia miró hacia la ventana y sonrió. «Todavía vende leche y pañales». João se rió, tirándola de la cintura. «Pero ahora compramos para donar». Gabriel, en medio de los dos, saltaba con un juguete en la mano, sin saber que en ese sencillo lugar había nacido la historia más hermosa de todas. Y mientras caminaban por la calle, abrazados por la cálida noche, supieron, sin necesidad de decirlo, que habían encontrado lo que tanta gente pasa toda su vida buscando: un amor inesperado, lo suficientemente fuerte como para cambiarlo todo. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, deja un me gusta y activa las notificaciones para no perderte futuros contenidos. ¡Hasta luego!